arrancamos, que faltan conectarse. Buen día, profe. Buen día. Bueno. Muy temprano en la mañana, más el pipín, puede que me disperse bastante. Sepan disculpar. Bueno, buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? Nuevamente. Buenos días. Por acá. Hola Bernardo, hola Lu, hola Meli, que se pudo conectar recién. No nos ves, ¿no, Meli? Buen día. Buen día. No está nadie, así como ciega. Buen día. Buenos días a todos y todas. Gracias por los saludos. Sí, la verdad que debe ser que también es la primera clase y bueno, el campus estos días, hasta último momento estuvieron cargando estudiantes, tuve que hacer varios reclamos en las aulas, incluso no figura una de las profes, o sea, hay un tema con la carga de estudiantes que llegamos medio a último momento, así que cualquier cosa que los compañeros que no están vayan haciendo el reclamo, avisen, ya voy a poner a grabar de paso, así si lo ven, empezamos con eso. Que hagan el reclamo, sobre todo si tienen que estar, ¿no? Porque sé que hay muchos casos de estudiantes que por deber correlativas por ahí no pueden inscribirse, o hay un tema de correlativas ahí también. Así que esperen que voy a poner a grabar. Así ya queda todo. Ahí está, inicio de grabación. Bueno. Espero que se ponga. En psicopatología. Los demás pudieron ingresar a las aulas, vieron que está destapada la presentación y la primera clase. Sí. Ahí avisa que está grabando ya, ¿no? Sí, perfecto, Marchu, gracias. Recién anoche se aparecieron las cosas, no tuve tiempo de mirar lo que... Recién lo estuve mirando porque... Lo destapamos hace unos días. Bueno, ven que no aparecía. Pasan cosas. Hay una mano oculta detrás toqueteando, porque estábamos los 4 profes hasta el miércoles, creo que el miércoles destapamos, ahí se me cortó. Bueno, yo sigo hablando, cualquier cosa me avisan, porque encima mi internet es inestable. Pasó Ahí todo. volviste. Ahí volviste. Ahí está, ahí volví. Cualquier cosa me dice. Creo que la voz no se corta igual, pero bueno, la imagen es lo de menos. Total, para mostrar esta cara de dormida. No, les decía que hasta el miércoles estábamos los 4 profes y destapamos lo que tenían, no sé si iban a llegar a leer, y tampoco sabían que tenían que leer, pero bueno, ya lo habíamos destapado. O sea que mira, vos recién te apareció ayer. Por eso hay cosas así. Bueno, tengamos paciencia las primeras semanas con estas cuestiones porque pueden repetirse un poco. Bien. Como ustedes bien saben, esta materia, sí, es correlativa de la anterior, el trabajo que hacemos este cuatrimestre es continuar, ¿sí? Con lo que, o sea, vamos a aplicar, si se puede decir, el proyecto de investigación del cuatrimestre anterior, ¿sí? Ustedes recuerden que aprobaron la materia con la entrega del trabajo de investigación, en el cual, bueno, aparecen los objetivos, el marco teórico, el diseño, la bibliografía, ¿sí? Lo que vamos a trabajar un poco más en profundidad en el comienzo, sobre todo de la materia, es reforzar, ¿sí? ¿Qué es esto del diseño metodológico? Poder profundizar y mejorar un poquito ese apartado del proyecto. Vamos a ver diferencias entre tipos de diseños de investigación, ¿sí? Eso es un poco lo que tienen en la clase de hoy. Van a ver que en la clase 1, ¿sí? Les figura 2 textos de Hernández y Sampieri, si no me equivoco. Esperen que voy a chequear para no estar diciendo cuál. Sí, de Hernández Sampieri y de Yaruri Tobar. De Hernández Sampieri tienen el capítulo 7, ¿sí? Para leer un poco más sobre el proyecto de investigación, diseño de investigación. Y vamos a trabajar con un PowerPoint brevemente, ¿sí? Que son algunas ideas que me gustaría reforzar un poco. Que lo vieron el cuatri pasado, pero como para ahí indagar un poquito más sobre diseño de investigación cuantitativo, que es el tipo de investigación que están haciendo, ¿sí? Así que vamos a estas primeras clases trabajar lo que es diseño. La semana que viene tenemos encuentro sincrónico. No vamos a tener, después le vamos a subir el cronograma. Teníamos que terminar de ajustar unas fechas con el resto de los profes, pero en estos días seguramente, como máximo para el sábado que viene, lo van a tener y lo podemos ver juntos, el cronograma, ¿sí? Okay. No vamos a tener, el ti es terrible, no vamos a tener encuentros sincrónicos todas las semanas, seguramente
como hicimos el cuatri pasado, cuando haya entrega, no haya clase, así que vamos a ir manejándolo. Sí les digo, si ya también lo saben para la semana que viene, por si siguen sin estar cargados en el aula y deben estarlo, el link para Teams es el mismo y la semana que viene hay encuentro sincrónico a la mañana, ¿sí? Después creo que la otra ya no porque entregan, pero se los confirmamos bien la semana que viene. Así no los mareamos y ya subimos el cronograma. ¿Ok? Así que la idea de esta clase es reforzar un poquito eso, que es esto del diseño de investigación cuanti, qué diferencias hay entre los tipos de diseño. La semana que viene vemos población y muestra e hipótesis. ¿Se acuerdan que quedó en suspenso el tema hipótesis el cuatri anterior? Algunos tienen hipótesis, otros no tienen hipótesis. Si bien está el video de Lu, está la explicación de Lu sobre hipótesis, vamos a profundizar un poquito ahí, para poder también ahí los que no tengan hipótesis, armarla, y los que la tengan, mejorarla. Y, ay, esperen, ahí está, se me corrió. Bien, y ¿qué más? Bueno, y la idea de ayúdenme mis compañeros si me estoy yendo por las ramas y no estoy diciendo lo correcto, pero después del diseño, después de corregir esto de la hipótesis, la muestra, la población, que quede bien ajustado, ya tratar de ir poniendo, ¿no? Como ir haciendo también los que no lo hicieron el cuatri pasado, que muchos lo hicieron, esto de empezar a avisar en los lugares de trabajo o en las instituciones donde van a hacer el trabajo de campo, que van a mandar una encuesta en breve, en unos meses, para que les contesten. Vamos a empezar a trabajar, ¿sí? En lo que se llama operacionalización de variables, o sea, cómo transformar esa operacionalización de variables, ¿sí? De las variables principales, en la encuesta de investigación. Ustedes tienen variables principales, ¿sí? En lo que es sus proyectos. Eso también lo vamos a ver después más en detalle, no se preocupen. Lo que vamos a hacer es desglosar esas variables, por ejemplo, bioseguridad, ¿sí? En dimensiones para poder medirlas. Esas dimensiones después se van a transformar en preguntas de la encuesta, ¿sí? Bien, ese cuadro de operacionalización de variables, donde vamos a ir como desglosando esos conceptos, ¿sí? En indicadores medibles. ¿Y cómo mido la bioseguridad? No van a preguntar, ¿hay bioseguridad en tu lugar de trabajo? ¿Se aplican las normas de bioseguridad? Sino que se van a empezar a decir, bueno, tratar de preguntar sobre la especificidad de esas normas, sobre situaciones concretas donde se vea si se aplica o no se aplican las normas de bioseguridad, ¿sí? Y eso se transforman en preguntas. Una vez que pasemos toda esa parte, que es como la más compleja, hasta que llegamos al producto final, vamos a decir, la encuesta, en mano o en compu, vamos a pasar esa encuesta a un Forms, ¿sí? Y vamos a enviar la encuesta a las personas que vayamos a encuestar para nuestra investigación, ¿sí? Eso nos va a llevar unas semanas, pero es importante por eso que les vayan avisando a las personas, bueno, y en el caso de tener que pedir una autorización, pedirla, ¿sí? Que le vaya a llegar a los compañeros de trabajo una encuesta, bueno. Toda esa cuestión también de consentimiento informado que vamos a trabajar, la parte como ética, que también son todas cosas que mencionamos el cuatrimestre pasado, pero vamos a trabajar en profundidad. Sobre todo, vieron que hay muchas, no sé, por ejemplo, materias, no es este el caso, aunque podría serlo, donde se trabajan cuestiones específicas, no sé, en mi caso, materias donde se abordan cuestiones de género, y muchas veces los estudiantes, bueno, uno hace como catarsis, ¿no? Muchas veces con las cuestiones teóricas que ve y termina contando situaciones personales, ¿no? Bueno, hay todo un dilema ahora con la virtualidad post-pandemia, que es como mucho mayor, siempre hubo clases virtuales, pero bueno, se puso el ojo, ¿no? Ahí, en la cuestión de la ética, esto de, ¿se graba o no se graba la clase si una persona está contando algo íntimo y queda ahí a disposición, ¿no? Uno podría decir, bueno, las clases también, ¿no? Son de la autoría de los docentes, o sea, hay una privacidad en algo que ocurre. Bueno, todo ese debate que ahora está como mucho más exacerbado, incluso esto de los analistas, ¿vieron? Los psicólogos que atienden virtual. Bueno, hay un montón de discusiones muy interesantes sobre este tema, que bueno, que vamos a poderle dar lugar también en algún momento en la materia para conversar por este proceso que van a tener que hacer de armado de encuesta, enviar, bueno, la privacidad de los datos y todas estas cuestiones. Y por último, lo que vamos a hacer es un análisis, ¿sí? Con esos datos, un análisis estadístico muy sencillito, algo breve, acotado, pero que quede un informe, digamos, lo más, ¿cómo decirlo?, sólido, ¿sí? Fundamentado
lo más fundamentado posible, ¿sí? Es decir, que el resultado final de todo este proceso es el informe final, ¿sí? Lo que sería su trabajo final integrador. ¿Se respondieron esos objetivos de investigación? ¿No se respondieron? ¿Sí? ¿Qué pasó finalmente con la hipótesis que me propuse en mi investigación? Bueno, todas estas cuestiones son un poco el resultado de todo este trabajo que vamos a ir desarrollando en el cuatrimestre. Esto un poco como para arrancar y contarles, ¿sí?, de qué va la materia. No sé si me estoy olvidando algo, mis compañeros quieran aclarar algo. En términos de contenido, ahora vamos a las cuestiones administrativas también. No, está completo contenido. Creo que está completo, ¿no es? Está completo. Bien, bien. Buenísimo. También esto, ¿no? Reforzar un poquito la lectura antes de entrar como en esto de las variables, la encuesta, y ya meternos a fondo en todo lo que es el instrumento de recolección de datos, el trabajo de campo y el análisis. Reforzar un poquito la lectura, ¿sí? Que bueno, que no sé si haremos un choice como el cuatri pasado que resultó muy interesante y la verdad que los volvemos a felicitar, pero por ahí hacer alguna cuestión donde la parte de contenidos, la parte teórica quede un poquito más ahí sólida, ¿no? Así que bueno, aprovechen a leer, ¿sí? Son textos, el de Yaluri Tobar ya lo conocen, Sampieri es muy amigable también, tiene muchas imágenes, muchos ejemplos. Sobre todo, discúlpame, Sí, sobre todo, dale. recomendamos lectura para estas cuestiones nuevas que se incluyen, que no son del cuatrimestre pasado, como el tema de hipótesis y el desglose de variables. Eso es algo nuevo como se ve este cuatrimestre, entonces sí que es importante que lo lean. Exactamente, exactamente. Todo es para reforzar después el trabajo más práctico, si se quiere, ¿no? Si se podría pensar así. Bien, con respecto a eso te lo dejo a vos, Meli, porque Meli estuvo en la reunión del Departamento de Salud y hay algunas cuestiones muy importantes que marcó la directora del departamento que te lo dejo a vos para no estar diciendo algo que haya entendido mal. ¿Eh? Es nuestra delegada. Que no nos ve. Qué raro, ¿no? Hablar sin ver. Bueno, hola a todos y a todas. Primero y principal, el tema de los finales, como dijo Noé, recuerden que todos aquellos que deban materias correlativas no van a poder promocionar la materia. Por más de que el grupo tenga un 9, digamos, si ustedes deben materias previas, van a ir a final, ¿sí? Ahora, lo que nos decía Clara, ¿no?, que es la directora del departamento, es que nosotros podemos contemplar que esa es la nota que a ustedes les quede, pero de todas maneras, sí o sí, cuando rindan la correlativa, se van a tener que anotar al final. Entonces, lo que les pedimos es que los que deban materias correlativas al final del cuatrimestre nos lo avisen para decirnos, profe, yo no me voy a poder, no voy a poder recibirme ahora en diciembre porque debo 3 materias que son necesarias para poder rendir esta. Por favor, ¿me puede guardar esta nota? Y nosotros podemos hacer esa excepción, ¿sí? Si el grupo le fue muy bien y si tienen de 7 más. Bien, eso en primer lugar, que tuvimos varios casos con metodología que pasó y que cuando estábamos en el final, algunas compañeras nos dijeron que no le íbamos a poder pasar la nota porque debían correlativas. Entonces, avísennos porque imagínense que son 200 alumnos y por ahí es muy difícil para nosotros detectar cuáles son los que deben correlativas, cuáles no. Entonces, de esta manera nosotros ya les reservamos la nota, ¿no? Nos podemos como organizar un poco mejor. Bien, eso por un lado. Todos Perdón, hay aquellos que alguien que deban. tiene el micrófono prendido, porque se escucha de fondo ahí, por momentos retumba. Chequeen los micrófonos. Seguí, Meli, sí, perdón. No te escuchamos. Entonces eso, en primer lugar, los que deban correlativas no van a poder promocionar la materia, van a tener que inscribirse en el examen final, avísennos por favor. Y en segundo lugar, todos aquellos grupos que no promocionen la materia, nosotros para el final de esta materia siempre les pedimos un video grabado por Zoom, ¿no? Como para darle el cierre, como es la materia final, antes de que ustedes se reciban. Siempre les pedimos un videíto grabado por Zoom del grupo explicando, ¿no?, todo el procedimiento, todo lo que fueron haciendo. Ahora, otro requerimiento que nos pidieron es que todos aquellos grupos que vayan a examen final, en vez de grabar ese videíto, van a tener que defenderlo oral y presencialmente en el hospital con nosotros, digo, en la fecha de examen final.
¿sí? O sea, es lo mismo que grabar el video, pero en vivo, una cosa así. Esa sería como la instancia de examen final para todos aquellos que vayan a final. Ya no va a ser solo mejorar el trabajo, ¿sí? Seguramente les pidamos que mejoren lo que estaba flojo y que puedan defenderlo oralmente en la fecha de examen final con su profesor y algún profesor, digamos, vocal en la mesa. Así que esos son los cambios con respecto a años anteriores en lo administrativo con el tema finales. Y también recuerden que si en el grupo que se va a final hay algún alumno que debe materias correlativas, bueno, no se va a tener que presentar en esa fecha de final, o sí puede presentar si ya le dejamos esa nota y el día que se anote a final, nos recuerdan, ¿no? Me voy a anotar a final en marzo, les reservamos esa nota y ya se las pasamos. Pero eso va a depender de ustedes, digamos. Nosotros no tenemos forma de saber quién debe una correlativa y quién no, ¿sí? Entonces seamos prolijos con eso y los que deban, en el momento del final de la materia, nos tienen que avisar a cada profe que les corrige. Listo, eso solo no es. Perfecto, clarísimo. Otro tema así de cambios, creo, se los vamos a terminar de confirmar, total, todavía no tienen ninguna entrega, vayan leyendo tranquilos, tranquilas, pero es el tema de las entregas hasta el final, que es por campus, al mail de cada profe. Nos fue muy complejo esto de por comisión, por entrega, yo le mandaba a Bernardo la subía, y así, bueno, cada uno, ¿no? Fue como bastante complicado eso, así que creo que lo vamos a pedir, después lo vamos a aclarar, también en el mismo cronograma que subamos la semana que viene máximo, esto del mail de cada uno y bueno, y qué grupos, incluso poner los grupos, es el docente, por si hay creo que hay algunos casos que me han escrito, disculpen que no contesté. Uno, lo pusimos la aclaración, porque recibimos varias consultas de cambio de grupos. Lamentablemente son cosas que pasan, a veces el grupo funciona mejor, a veces no, pero ya a esta altura no se pueden cambiar los grupos. Aclaro eso, que está aclarado igual por escrito en la primera clase. Bueno, sí, la primera clase. Y el otro tema es que hay compañeros que están cursando del año pasado, o sea, que quedaron en metodología, ¿sí? Y que están haciendo el trabajo final, el TFI, ahora recién. En esos casos, obviamente, no pueden, digamos, continuar la cursada con un trabajo que ya se terminó, digamos, porque puede pedirles a sus compañeros lo que hicieron, ¿no? Y acreditar la materia con eso. O sea que en el caso de una de la, no, ahora no me acuerdo el nombre de la estudiante, pero ya se incorporó un grupo. Esos casos, hay otro estudiante del 2021 que también, hay otro estudiante que me avisó el cuatrimestre pasado del 2021 que se va a incorporar ahora. Perfecto, bueno, esto, ¿no? Lo ideal sería lo ideal no sería, pero bueno, en ese caso que se unan a un grupo, ¿sí? Que ya esté funcionando y que lo incluyan en todo lo que es la parte del trabajo de campo, que viene bien también para sumar ahí. Piensen que, digamos, la idea también es un poco, ahí se me cortó de vuelta, en el caso de sumar o no, ¿no? Son grupos numerosos, 5 personas como en general, como promedio son grupos de 5. La idea es que cada uno de esos grupos, que cada una de esas personas, ¿sí? Haga un mínimo de encuestas, si bien no hay que hacerlas de manera presencial, salvo que lo quieran hacer, como experiencia está buena, pero salvo que lo quieran hacer en papel, qué sé yo, los años anteriores no lo sugerimos por el tema COVID, papeles circulando en la institución, llevarse a sus casas, por una cuestión de seguridad. No lo hicimos este año, qué sé yo, lo dejamos como también un poco a criterio de ustedes, que son también los que conocen mejor ese tema, pero digo, más allá de que sea enviar la encuesta, tiene que haber un mínimo, ¿sí? de encuestados, iba a decir entrevistados, por personas que integran el grupo. Entonces, nada, si son 5 personas no pueden hacer 20 encuestas, ¿sí? Por lo menos tendrían que ser, qué sé yo, 60, 70, ¿sí? Sí, ustedes van a decir, bueno, pero es en una institución. Ahí hay que empezar a ver también, ¿no? Que algo adelantamos el cuatrimestre pasado. La mayoría no pusieron nombre de la institución en el objetivo. Entonces, bueno, a ver si se suma más de una institución, bueno, y con qué criterio se suma, porque no es sumar para llegar a que me dé el número de encuestados. Recuerden que la investigación cuantitativa es más representativa a mayor número de encuestados, entonces obviamente son números mucho más
más de 100 sería lo ideal. No les vamos a pedir eso porque lo que nos interesa acá es que ustedes tengan la práctica, decir, si en mi lugar de trabajo el día de mañana, en una diplomatura, en un posgrado, quiero armar un proyecto de investigación y llevarlo adelante, poder hacerlo. Que estas materias le den los recursos para hacerlo, más allá de que sea recontra representativa la investigación en sí, ¿sí? Es una materia dentro de una licenciatura para que ustedes aprendan a hacerlo, ¿sí? Obviamente es perfectible todo, ¿sí? Cada una de estas etapas, pero bueno, la idea es esa, ¿sí? Si suman a alguien, bueno, bienvenido, se suman ahí alguien más al equipo para ayudarnos a esta parte, que tiene su... en general les gusta más que metodología, porque es la parte más práctica, obvio, y de análisis, les gusta bastante más, pero bueno, tiene su complejidad también. Nada, me fui por las ramas como siempre. Pero quedó claro esto, de no cambio de grupo, salvo estos 2 casos creo que son, porque Amelia, no sé si hay alguno más de mis compañeros, creo que por lo que pusimos en común esta semana no. Así que creo que son esos 2, sí. Bien. ¿Alguna cosa más que me estoy olvidando? ¿Duda, consulta más? Sí. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Acuña Mariana y yo también soy recursante. No sos vos, Mariana, no la que me escribiste. Ahora me estoy fijando. Hola, profe, buen día. Soy yo, Luciana Salvado, la que le escribió por privado. Vos, ahí está, estaba abriendo el chat. No me lo había anotado para la clase. Buenísimo. Bien, entonces, Acuña, la otra estudiante que habló, porque vos, Mariana, no, estoy diciendo cualquier nombre. La que me escribió a mí ya tenía grupo. Yo le había consultado si me podía sumar con ese grupo porque ya son 6. Luciana, no Mariana. Luciana, sí, exacto. Sí, te vas a tener que sumar. O sea, ya sé que quedan grupos muy extensos, pero no hay otra forma de hacerlo. O sea, no pueden armar un proyecto de cero ahora. Así que sí, la idea es que... Me parece importante recordar que si un grupo queda tan numeroso, o sea, la exigencia es otra para ese grupo, ¿no? Siempre. Ese es el mismo criterio de siempre, sí. Bien. Por eso lo ideal, hay grupos no de 3, pero de 4, creo que sí. Por eso le consultaba si no se me asignaban a otro grupo. Si conseguís otro grupo, sí, yo sé que a esta altura ya se conocen bastante entre ustedes, por lo menos un poco más que el primer año. Si conseguís un grupo menos numeroso, pues creo que ese dato no estaba, o no lo busqué cuando me comentabas esto, mejor, ¿sí? Si es un grupo más pequeño. Pero si no, bueno, no hay problema. La idea es que se incluyan en alguno, así que no. Ahora te voy a imprimir todo lo que tenés que copiar. Una cosita, Bueno, ¿no? gracias. Que en la primera entrega, por favor, coloquen en la carátula todos los nombres, apellidos, DNIs y demás, porque ya con eso armamos la lista nosotros de los grupos, así sabemos los integrantes que efectivamente están en cada grupo, porque con los cambios y las incorporaciones, más que nada, cambia un poco los que teníamos respecto al primer cuatrimestre. Exacto, sí, eso es re importante, ¿sí? Porque en el SIU también no nos aparece actualizado enseguida, o sea, entonces dependemos mucho de estas entregas, que es como hicimos el control el cuatrimestre pasado, ¿no? Con lo que iban poniendo las carátulas. Muchas veces nos enterábamos que alguien se dejó el grupo porque la carátula no estaba más. Entonces seamos como cuidadosos también, si alguien abandona, se cambia, no pueden, pero si alguien abandona o pasa algo, traten de avisarlo también, reforzarlo con un mensaje por campus, ¿sí? Y chequear que estén efectivamente inscriptos en la comisión A o la B, porque a nosotros después nos aparecen los listados separados y tenemos que ir buscando. Entonces, que también fíjense ustedes y chequen en qué comisión están inscritos. Sí, por favor. Sí, también, bueno, eso puede ir en la carátula, en qué comisión están inscritos, ¿no? Al lado del nombre, de última. Y también otra cosa es que la semana que viene seguramente les vamos a subir, como dijo Noé, un Word o un PDF con, no sé, por ejemplo, Bernardo Suárez, su mail y cuáles son los grupos que corrige él. Melissa Trupa, mi mail y cuáles son los grupos que corrijo yo, ¿sí? Para que ustedes se referencien solo con el docente y de a uno por grupo. Así lo hacemos más dinámico. Porque si no, si cada docente tiene que avisarle a cada grupo, va a ser caótico. Queda como responsabilizarlos ustedes de buscar al docente de su grupo y escribirle a ese docente, ¿sí? Sí, y otra cosita es que manden un trabajo por grupo, si no nos van a bloquear el mail. Ahora,
fíjense quién es, vieron que está el conductor responsable, que es aquel que no toma y que lleva a todos los demás. Bueno, fíjense, claro, quién sería acá el Nosotros no compañero seríamos, Gachu. Nosotros no seríamos. No, ya lo sé, ya lo conozco el tema. ¿Quién sería el compañero o la compañera responsable? Porque de eso depende que el trabajo esté en tiempo y forma, porque seguimos respetando estas cuestiones de entregar en tiempo y forma, que eso hace a la entrega y a la nota, ¿no? de cada grupo. Y tengan en cuenta que el mail de Noé y el mío son casi iguales. El de ella es N-Trupa y el mío es M-Trupa. Porque también pasa que hola, profe, no, y ya me doy cuenta que no es para mí, le digo, no, me parece que te mandaron a vos. Así que bueno, lo vamos a poner, pero ojo con eso. Digan que es mi hermana, tiene todas mis contraseñas. Si me pasa algo, búsquenla a ella. Y a veces entra, yo estoy a full con los chicos y me lo resuelve ella, una genia. Tengo ahí mi doble de riesgo, pero sí traten de no confundirse para no tener que después esto mismo que tratamos de evitar con esto de los mails, volver a hacerlo, pero no pasa nada. Está bueno lo del conductor responsable, me encantó. Y no, y además esto, ¿no? Saben que seguimos corrigiendo los mismos, o sea, para tener una continuidad, los profes seguimos corrigiendo los mismos del cuatrimestre anterior. Lo ideal, ¿no? Salvo que quede muy ahí disparejo, no muy parejito, pero seguimos igual. Así que esto, es una continuidad del trabajo que venimos haciendo a principio de año, ¿sí? Ya con el equipo completo a esta altura del año, por suerte. Bueno, bien, entonces, ¿alguna duda, consulta más que quieran hacer antes de entrar como en la parte más teórica, metodológica? Que trataremos de hacerlo acotado por ser la primera clase y liberarlos antes, como regalo de inicio. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí. ¿Qué tal? Buen día, profe. Yo quería hacer una consulta. Yo me quise inscribir en tiempo y forma en cuanto a la materia de taller y tengo la materia aprobada, no debo ninguna materia de los cuatrimestres pasados y anteriores y me resultó que me salió un cartelito de que debía unas encuestas. Cuestión que no me dejaron inscribirme a la materia. Hablé con Clara, me dijo que como es una materia que me quise escribir fuera de término, me tengo que ir a la UNSO, al hospital, a que me lo corrijan en el SIU. Yo no sé si esto se puede arreglar de una manera virtual o sí tengo que ir. Mira, si Clara te dijo así, debe ser porque lo más efectivo es que vos te presentes en el hospital. Si ya ella, que es la que maneja todo eso, te dijo eso, ¿no están cursando ninguna otra materia en el hospital? Entiendo que sí. Por otras materias están yendo, o nada. Sí. Ah, es más, bueno. yo le pregunté, como no puedo ir por temas laborales o personales, yo le preguntaba de que sí, en todo caso, cuando tenga alguna materia presencial, bueno, me acerco ese día. Y la verdad me dijo que sí, pero bueno, si se puede solucionar de manera virtual tampoco vendría mal. Liz, tu nombre es Liz. Sí, así es. Liz Macarena. ¿Tu apellido? Cáceres Vázquez. Será, Bueno, yo voy a hacer el reclamo, ¿sí? Por mi cuenta como docente. No te aseguro, porque he hecho el reclamo, ya te digo, hasta faltan profes en los cursos, pero ojalá lo puedan solucionar y te ahorres como tener que ir. Pero si no, te sugiero que hagas lo que te comentó Clara, porque debe ser lo más efectivo para solucionarlo directamente, ¿viste? Ya abren ahí el sistema. Lo deben solucionar en el momento, por ahí es una tranquilidad para vos. Sí, yo iría, pero bueno, por total tenés como un rango horario bastante extenso, desde que empieza la cursada hasta la noche, no sé si no es de 2 a 22 que están ahí las bueno, las un BDs. detalle más, creo que éramos el grupo 13 con las chicas, así que bueno. Genial, entonces. Igual hago el reclamo. Ahora, hoy que tengo que reclamar otras cositas, mando el mail con toda la info, pero bueno, ojalá lo solucionen, si no anda para allá. Bien, ¿alguna cuestión más? Profe, ¿le puedo hacer otra pregunta con el tema de los grupos? Disculpe. No, dale. Acuña. Lo hacemos ahora. ¿Cómo tengo que hacer? Porque yo estoy más perdida porque, bueno, estoy recursando desde el año pasado, dejé, bueno, por temas familiares. ¿Y a dónde tengo que anotarme? ¿Cómo hago para contactarme con algún compañero? No sé si alguien tiene un lugar para brindarme. Yo estoy en el TMB, me anoté con el doctor Bernardo, como estaba el año pasado.
No sé qué hacer, si hay algún compañero. ¿No conoces a tus compañeros? ¿No los cruzás en otras materias? No. Tengo personas conocidas donde trabajo yo, pero están en otra comisión, me parece, o con otro ¿Ustedes profesor. tienen algún grupo de WhatsApp? Imagino que sí, bastante numeroso. No sé si tienen algún grupo de WhatsApp o otro medio por el que se comuniquen por fuera del campus. ¿Para tu nombre? Inés Carolina me figura. Carolina. ¿Apellido? Carolina. ¿Tu apellido, Carolina? No quiere dar su apellido. Bueno, Carolina, con tu apellido, porque Carolina debe haber en 100 personas, más de una. Si querés decir tu apellido y que tus compañeros así ya están al tanto. Acuña es ella, profesora. Ah, Acuña, listo, Carolina Acuña, perfecto. Inés Carolina Acuña. Bien. Así están al tanto de que está buscando ahí grupo. Sumen, bueno, muchísimas gracias. Sumen mano de obra, fuerza de trabajo, diría Marx, a sus grupos. ¿Alguien estaba levantando la mano? No lo puedo ver. Paren. Bueno. Dayana Montero. Ah, está, Dayana gracias. Montero. No lo podía ver. Dayana. ¿Estás ahí, Dayana? Dayana, ¿tenías una consulta? Mano levantada. Se arrepintió. Mientras tanto, si hay algún otra que quiera aprovechar. ¿Alguien que quiera consultar algo más vinculado, bueno, no sé si a lo administrativo o estas cuestiones? Yo mientras voy viendo si puedo compartir el Power. ¿No? Bueno. Por ahí es muy pronto, recién empiezan la cursada, todavía no hay dudas. Hoy que no hay dudas, aprovechemos. No, y aparte que algunos recién nos aparece la materia hoy, entonces tenemos que poder leer un poquito para empezar a preguntar. Gracias. Ahí se ve, ¿no? ¿Se ve? Sí, ahí se ve. Te conviene voy a poner en modo presentación. Es lo único que veo, qué bueno. Por lo menos ves algo ahora. Ay, sí, vale. Por Dios, qué feo. Ahí va, ahí lo ven completito, ¿no? Me saqué la cámara por una cuestión de que no se corte y que no se trabe la voz, que es lo que importa. Bien, ahí veo, ahora te veo a vos sola, veo el Power y veo tus ojos así mirándome. Sí. Bueno, acá estamos entonces. Hoy brevemente, sí, es como un punteíto de cuestiones importantes a retomar y que con este punteo, podríamos decir, y conceptos principales puedan ir a leer los textos, ¿sí? Como una forma de guía de lectura. Traten de ir leyendo estas semanas que arrancamos más tranqui con las materias y todo, que después se va poniendo todo más complicado con el avance de la cursada y según uno empieza a acumular, pero traten de ir como de poquito leyendo estos materiales. Bien, la clase de hoy entonces es sobre los tipos y diseños de investigación, ¿sí? Ustedes lo tienen como diseño metodológico en el proyecto. En ese apartado de diseño metodológico desarrollan, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy. Algunas cuestiones aparecen, otras no. Es la idea de hoy poder trabajar entonces. ¿A qué nos referimos? Sí, que lo pasamos un poco por arriba. Se explicó, pero trabajar un poco más esta diferencia entre los estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales o explicativos, ¿sí? Que es el alcance del estudio, que sea exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Ver un poquito eso. ¿Qué diferencia hay entre diseño experimental y no experimental? ¿Sí? Que también es muy importante, sobre todo porque los diseños experimentales son propios del campo de la salud, ¿sí? Y ustedes forman parte del campo de la salud y me parece interesante que los conozcan. Y bueno, la diferencia entre diseño transversal, estoy un poco resfriada, y longitudinal, ¿sí? Vamos a trabajar con la bibliografía que tienen, como bien tienen en la primera solapita de clase 1, Yaluri Tobar, ¿sí? Lo que sería la página 55 a la 68, y de Sampieri en realidad les pusimos el capítulo 7 como obligatorio. El 15 podría ser de refuerzo, así que a medida que, si llegan a leer los dos, mejor, pero como obligatorio el 7, ¿sí? Son los dos textos que tienen en esa solapita de la primera clase. Bien, cuando uno inicia una investigación, que eso es algo que ustedes comenzaron como a
trabajar el cuatrimestre pasado, pero que vamos a precisar mejor con la operacionalización de variables este cuatrimestre, uno decide, bien, ¿sí?, sobre, a ver, qué variables va a seleccionar y cómo las va a definir, ¿no? Todo este dilema que hubo con respecto también en toda la etapa de la construcción del marco teórico, ¿sí? Esto de, bueno, a ver, voy a definirlo de una manera o de otra. ¿Cuál es la palabra, el concepto? Digo la palabrita, ¿no? Pero el concepto que voy a usar, porque depende del concepto, depende la perspectiva teórica, el autor que elijo para definir, eso me va a condicionar el resto de la investigación, ¿sí? Van a ver lo importante que era esto cuando trabajemos con el tema de las variables y su operacionalización, ¿sí? No es operación, es operacionalización de las variables. Porque esas variables tienen valores, ¿sí?, y caracterizan a mis unidades de análisis. Después vamos a trabajar más en profundidad esto, pero sí quería empezar a hablar de variables, ¿sí?, que empiece a resonar más esta palabra sobre la que hay que empezar a tomar decisiones para los pasos siguientes, que es, como decía hace un ratito en el comienzo de la clase, la construcción de la encuesta y qué aspectos de esas variables se van a incluir y cuáles no, ¿sí? Para eso es importantísimo cómo seleccionaron y cómo definieron todo el trabajo que realizaron en el marco teórico. Bien, entonces decíamos, ¿no? ¿Qué es un diseño de investigación? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos al comienzo del año esto del proyecto? Creo que está también eso lo trabajaron con Bernardo y Luciana, y está en el video que había grabado sobre proyectos. Hablábamos del proyecto de investigación, ¿sí? Es como si fuera un mapa de ruta, donde nos sitúa el punto de partida, el punto de llegada, cómo voy a hacer ese recorrido, ¿no? Y decíamos, bueno, la teoría es la luz que ilumina, ¿no? Que teníamos la metáfora del viaje en el texto de Yaruri Tobar, que ilumina el recorrido, las decisiones que uno va tomando. Bueno, el diseño de investigación, ¿sí?, es también un plan o una estrategia, ¿sí?, para obtener información que me permita responder a la pregunta de investigación principal, ¿sí?, a mis objetivos de investigación, y poner a prueba la hipótesis. La hipótesis aparece aquí, ¿sí?, en lo que es el diseño de investigación, en este apartado de sus proyectos. Entonces, ese plan o estrategia que me va a permitir, bueno, a ver si tengo que definir estas cuestiones para poder responder a mi pregunta y mis objetivos planteados. Ahora, se pueden agrupar, o los tipos de investigación podemos decir que se agrupan según el fin que se proponga o los medios, ¿sí?, que tenga para alcanzar determinado fin, ¿sí? Van a ver que del alcance del estudio, ¿sí?, o los propósitos de la investigación tienen que ver con el tipo de investigación que sea. Porque si mi investigación es exploratoria, ¿sí?, va a tener determinadas características diferentes que si es descriptiva, que si es correlacional o es explicativa. Vamos a ver cada una de ellas un poquito más en profundidad. ¿A qué nos referimos con alcance de investigación, ¿no? Bueno, ya saben, algo de esto también trabajamos, pero las investigaciones pueden incluir más de uno de estos alcances. Por un lado, depende de dos factores el alcance. El estado de conocimiento sobre el problema, por eso es fundamental lo que se llama estado del arte, y bueno, y el marco teórico en el caso de ustedes que trabajamos más que el estado del arte, pero es todo lo que se dijo, se conoce, se investigó, se estudió, se relevó sobre ese tema, problema de investigación, ¿sí? El alcance depende de eso, porque muchas veces, es esto que también machacamos el cuatrimestre pasado, me propongo un fin, un objetivo de investigación que ya está investigado, ¿sí? Entonces, cuanto más yo conozco sobre el tema, ¿no?, además de más importante ese alcance, es más específico, ¿sí? Y va a depender fundamentalmente de lo que conozca sobre el tema que investigo, ¿sí? Y por otro lado, la perspectiva que se le da al estudio, porque por ahí hay un montón investigado, pero la perspectiva que estoy proponiendo, esto es más complejo, por ahí no se jugó tanto en lo que es el proyecto de investigación que armaron ustedes, porque es como más sencillo lo que les pedimos, pero cuando uno lleva muchos años en investigación, muchas veces cambia la perspectiva de análisis, ¿no? Por ejemplo, le doy a mi tema de investigación, le doy una perspectiva de género y profundizo, indago en otros aspectos de ese tema, ese problema que estoy estudiando, ¿sí? Entonces, de eso va a depender el alcance, ¿sí? De conocer mucho, vamos a decirlo más sencillo, sobre lo que estoy investigando y las perspectivas con las que entro
a investigar ese problema, ¿no? Con las que ingreso o las modificaciones que surjan también dependen de ese cambio de perspectiva. Pero bueno, eso no se los vamos a pedir, pero es para que vayan también elaborando toda esta información conceptual. Los estudios exploratorios. ¿Se acuerdan cuál era el estudio exploratorio antes de...? Con sus palabras. Todos los estudios de ustedes son exploratorios. A ver. Cuando uno intentaba llegar a una hipótesis o corroborar una hipótesis sobre un campo que no está tan investigado y tiene menos variables estáticas. Muy bien. Sí, exactamente, ¿no? Donde no hay tanto investigado, hay una importante vacancia, ¿no? Entonces ahí uno va, digamos, es exploratorio en ese sentido, comienza a explorar, indagar, abrir, ¿sí? Variables diferentes, o no tan investigadas, como decía la compañera, sobre el tema, ¿sí? No ha sido indagado, tienen acá en el Power, o que ha sido insuficientemente indagado, ¿sí? Que lo rico de investigaciones en el campo de la instrumentación quirúrgica tiene que ver con esto, que también se los dijimos mucho el cuatrimestre pasado, ¿no? Que están abriendo un campo de investigación. Mal que les pese, algunos seguirán, lo digo en chiste, ¿no? Pero esto de, bueno, a algunos les interesará más la investigación o no, pero a los que les interese la investigación, bueno, buenísimo, porque se está abriendo, ¿no? Vieron que también lo comentábamos el cuatrimestre pasado, en enfermería hay una barbaridad, está agrupado por tipo de enfermería, hay un montón de investigaciones súper interesantes. Digo, otra rama del campo de la salud. Bueno, en instrumentación no hay tanto, cada vez hay más, por suerte, pero bueno, ahí hay como mucha tela para cortar, ¿no? Por eso decía mal que les pese, porque digo, uno carga con, bueno, tener que ser innovador, ¿no? Creativo, formarse. Entonces, me parece muy importante que como instrumentadores puedan hacer investigación. Bien. Entonces, esto que decía hace un ratito también, poder investigar un tema desde una nueva perspectiva, desde una nueva pregunta, sobre un problema en el área quirúrgica, el instrumentador seguramente se haga una pregunta, que eso después no es lo mismo que una pregunta de investigación, pero se haga preguntas o tenga inquietudes diferentes a las del resto del equipo quirúrgico, ¿no? O observe algunas cuestiones que el resto del equipo no es lo fundamental para el otro, ¿no? Entonces, bueno, digo, esas preguntas que se tienen que transformar en preguntas de investigación, para hacer una investigación no es lo mismo la pregunta que me hago, ¿no? En el momento de una cirugía, a eso transformarlo en una pregunta de investigación, eso ya lo trabajamos, tiene que ver con esto de la perspectiva, ¿no? Darle un nuevo abordaje, poder indagar ahí para profundizar ese estudio o ese tema o ese problema. Y en el caso de los estudios exploratorios hay también en general, esto es en general, no parte en general de hipótesis. ¿Por qué? Porque como hay poco investigado, ¿sí? No hay tantas hipótesis, o sea, no tengo tanta posibilidad de decir, bueno, de responder esa pregunta de investigación. Y ustedes me dirán, profe, pero si es más fuertemente exploratoria nuestra investigación, ¿por qué no nos hace construir una hipótesis? Que dejamos como optativa el cuatrimestre pasado y que ahora es obligatoria. Porque la idea es que ustedes, desde lo que es por ahí la parte de investigación, ¿no? Recién están ingresando, recién están buscando información, armando un marco, todo es bastante novedoso para la mayoría, no digo para todos, depende de la trayectoria de cada uno, pero sí tienen mucha expertise en lo práctico, todos trabajan, ¿sí? Y tienen años de experiencia en lo que es el campo de la salud y la instrumentación quirúrgica. Entonces la hipótesis puede surgir de ahí. ¿Sí? Lo ideal es que esté también apoyada en, obviamente, las investigaciones y los estudios. Pero en este caso también, obviamente, como cuestión pedagógica, que puedan hacer, ¿no? el ejercicio de armar una hipótesis y de ponerla a prueba. Ya les digo, no tanto por ahí desde apoyado en la cuestión teórica y sí desde lo práctico. ¿Se entiende esto? Porque hago la aclaración para que no lo vean como contradictoria la información que sea en el Power y por otro lado lo que se les pide, ¿no? Estoy fundamentando un poco eso. Por otro lado, sí. ¿Sí? ¿Hay una consulta? No. Bien. Estudio exploratorio. No suele ser un fin en sí mismo. Esto tiene que ver con lo del alcance, ¿no? Sino que son un paso para estudios posteriores, ¿sí? Siempre es un abrir el estudio exploratorio. Abro para ver que no tengo un fin, ¿no? Un alcance determinado, sino que voy abriendo en ese campo de problemáticas, en ese campo de temas en el que esté ingresando, y en ese sentido es más flexible, ¿sí?
en sus métodos, y muchas veces pueden ser más amplios y dispersos, ¿sí? Porque no está tan especificado, tan particularizado el objeto, el recorte, por dónde voy, porque voy esto, no es como el explorador, ¿sí? El que va abriendo con el machete, va abriendo a medida que va avanzando, ¿no? Va abriendo paso, entonces es importante eso. ¿Qué valor tienen los estudios exploratorios? Nos familiarizan con fenómenos que son relativamente desconocidos, ¿sí? Digo relativamente porque siempre hay algo que se conoce, porque si no hay posibilidad de iniciar una investigación si no conozco algo sobre el fenómeno sobre el que estoy investigando. Es un plazo previo para otra investigación, esto que les decimos mucho, ¿no? Bueno, ahora hagan el recorte acá, ¿sí? Más acotadito. Después, si está la oportunidad en otro momento de sus trayectorias laborales, profesionales, seguir abriendo caminos, ¿sí? Para que eso se transforme en insumo para otra investigación, bienvenido, ¿sí? Por ejemplo, esto que también charlamos mucho el cuatrimestre pasado sobre la diferencia entre una investigación como más tradicional, teórica, conceptual y una investigación de intervención, ¿no? Un proyecto de intervención. Bueno, esta investigación puede ser un insumo para en un futuro construir un proyecto de intervención, digo, de esto, ¿no? Bueno, concientizar, modificar algo concreto en la práctica, en sus espacios de trabajo o no. Investigar sobre nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, ¿no? Algo ahí novedoso, esto de que yo decía de la novedad. Sugerir afirmaciones y postulados, ¿no? Es esto de abrir espacio, abrir un campo ahí previo para el inicio de otras investigaciones en un futuro. Así que son muy ricos, ¿no? El mayor desafío, como acá, ¿no? Dice el power de estos estudios, es, bueno, sistematizar, ¿sí? La información y la selección de información relevante, que muchas veces es lo complejo. Al ser inicial o incipiente, perdón, el estudio, bueno, tiene esto de la dispersión, la amplitud, y muchas veces cuesta sistematizar la información. Por otro lado, los estudios descriptivos, que también, ¿sí? En el caso de ustedes, son estudios descriptivos, exploratorios y descriptivos. Acá tienen más información para poner de manera conceptual en lo que es el proyecto, ¿no? Que esto es lo que les vamos a pedir en 15 días, por eso es importante que vayan leyendo, que vayan después viendo el Power o reviendo la clase. El descriptivo, ¿sí? Bueno, describe, no explica, ¿sí? Describe. ¿Qué significa describir? Bueno, cómo se plantea tal situación o tal evento, ¿sí? Cómo es, cómo se manifiesta un fenómeno, ¿sí? Cómo se da. Eso, la mayoría en los marcos teóricos y en la explicación, la fundamentación del tema, aparece algo de lo descriptivo que van a profundizar. Se me tapa la nariz, perdón. Van a profundizar en el informe, ¿sí? Porque van a describir un poco más, ¿sí? A partir de lo que contestan los encuestados, bueno, describir un poco más aspectos de ese fenómeno a investigar, ¿sí? Así que eso lo van a poner ahí en práctica cuando hagan el informe. Busca especificar las características de los fenómenos, ¿sí? En esa operacionalización de variables que van a ir desplegando, van a tratar de justamente especificar esas características de ese fenómeno, por ejemplo, la bioseguridad, que están investigando en ese recorte específico espacio-temporal que propusieron, ¿sí? Describe tendencias de un grupo o población. No podemos decir, bueno, porque pasa tal cosa en el área quirúrgica, va a pasar tal otro. Uno no puede predecir, pero sí puede decir, bueno, si se continúa trabajando así es un riesgo, ¿no? Ahí hay que suavizar. Vamos a trabajar también, después también sobre el final, y como lo hicimos también en este cuatrimestre, el tema con Bernardo, nuestro experto, el tema de, bueno, el género académico, la escritura, ¿no? Cómo ir suavizando las palabras o eligiendo las palabras correctas para esto, ¿no? Poder presentar el trabajo. Voy mechando con lo que viene para que puedan ir como pensando estas cuestiones en los pasos siguientes en la materia, ¿sí? No para marearlos. Bien, y no establece relaciones, ¿sí? Por eso también en general hay una cuestión de ahí en general cuando uno plantea una hipótesis, ¿sí? Que dice esto se vincula con esto, es más un estudio explicativo que descriptivo, pero en ese sentido, vuelvo a lo que dije antes, la fundamentación de por qué les pedimos hipótesis siendo estudios sobre todo exploratorios y descriptivos en sus casos.
Bien, ¿qué utilidad tienen los estudios descriptivos? Muestran con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, ¿sí? Se debe tener claro qué es lo que se va a medir y con quiénes se va a trabajar, ¿sí? Precisar bien, describir bien, ¿sí? Acá doy clases de esta materia también en otra universidad y siempre con la profe que damos la materia, que lo podríamos hacer como un ejercicio. Creo que algún cuatrimestre lo hemos hecho en la UNSO, esto de, bueno, describir, ¿sí? Se lo habíamos pedido con la caja de... ¿Cómo se llama la caja de donde tienen ustedes los materiales? No se llama caja quirúrgica. La cajita donde tienen todos los... Voy a decir las herramientas. La caja de instrumental, una caja de instrumental. ¿Caja de instrumental es el nombre? No quería decir cualquier... Sí, una caja de algo. Bueno, sí tendríamos que pedirles ese ejercicio, ¿no? Describa la caja de instrumental y su contenido, ¿no? La palabra describa ahí es clave, ¿no? Porque parece una pavada. Ah, bueno, qué fácil, sí, ¿no? Parece un ejercicio de primer grado. Y es muy complejo describir, ¿sí? Para poder dar cuenta de las características, esto de los ángulos o dimensiones del fenómeno, ¿no? De esa caja. ¿Cómo lo harían? Por el color, por el tamaño, por, ¿no? El material. ¿Por dónde empiezo? Por la función, por lo que tiene dentro. Sí, pero es que cada uno lo va a hacer diferente. Sí, pero todos van a llegar, ¿no? En esa descripción poder poner en claro, o en la idea, con qué se está trabajando. ¿Sí? En este caso, bueno, con qué se va a medir y con quiénes se va a trabajar. ¿Sí? ¿De qué se trata una caja de instrumental? Seguramente van a tener más puntos en común que diferencias. Más allá de, obviamente, todos hacemos las cosas distintas. De ahí lo rico de las investigaciones, ¿no? Cada uno le da su impronta y aparece ahí la cuestión subjetiva también. ¿Se entiende esto? Bueno, eso es lo rico del describir, ¿sí? Perdón, ahí está. Describir Sí. un objeto, como en este caso la caja de instrumental, es muy distinto a describir, o hay más posibilidades de ser subjetivo que describir una situación o algo más social que objeto. ¿Me explico? Claro, mira, yo iba a decir al revés. Qué interesante lo que decís. Pues yo iba a decir al revés. Para mí describir la caja de instrumental es mucho más objetivo que describir pero bueno, cuando se te... Pensá en describir, qué sé yo, un costurero, que una caja instrumental te parece algo extraño, pero bueno, pensar en describir algo un objeto siempre es mucho más objetivo describirlo. Siempre está la parte subjetiva, pero describir un objeto siempre va a ser mucho más factible de coincidir en las miradas que describir una situación que tenga que ver más con lo personal, con lo humano, con lo social. Entonces ahí hay una gran diferencia, me parece. Está interesante lo que planteas. Da para una clase entera, porque yo lo pienso que hay puntos en común que se van ¿no? que van a aparecer, pero es interesante lo que dice en el sentido de cuanto más conoces sobre un tema, ¿sí? Cuanto más familiarizada estemos con un tema, ¿no? Mayor va a ser la precisión y la objetividad, si se quiere. Y eso me parece que es un poco el fin, sobre todo la investigación cuantitativa, ¿no? Pues la investigación quali tiene otras características, se juega la subjetividad de otra manera, pero me parece muy interesante esto que planteas, que no veo tu nombre porque te veo chiquita abajo, como estoy compartiendo Power. Soy Verónica. Verónica, pero es muy, muy interesante lo que planteas porque coincido en eso, ¿no? Digo, es que es un poco lo que estamos diciendo del comienzo del año, ¿no? Esto de, bueno, cuanto más familiarizado, más sumergido en mi campo de estudios, mayor objetividad y precisión puedo tener. No solo en la descripción, ¿no? Sino en el análisis después, ¿no? Así que está bueno lo que traes. ¿Alguien más escuché una voz por ahí, una voz en el teléfono, una voz por ahí de fondo? ¿Alguien más que haya querido comentar algo? No, yo interrumpí. Ah, dale, sí. No, que decía esto, depende de quién, iba a decir también esto que están diciendo, de quien observe el campo de estudio, va a ser más fácil o más difícil describir algo. Entonces, cuando es describir una situación compleja social, tenés que saber mucho más sobre filosofía que técnica quirúrgica. Entonces, para una caja, sea de instrumental o sea de costurero, ya viéndolo, es más fácil la observación. Pero bueno, justo lo dijo. No, porque yo te puedo decir, recién no sabía ni cómo se llamaba, ¿no? Caja de instrumental, bueno, no era tan complejo. Pero adentro, yo te puedo decir, para mí son tijeras y pinzas nada más.
No te puedo Claro. decir nombres. Y no sé para qué son cada uno. Solo te puedo decir de qué color son, el material, hasta ahí. Se supone que saqué la mayoría cero quirúrgico, no sé mucho más, ¿no? Entonces, ahí también aparece, parece más sencillo, pero también aparece la expertise y el conocimiento. Y de costurero creo que también estoy afuera, ¿eh? No le pegué con ninguna de las dos para escribir, pero a eso voy, ¿no? Como que hay que tener un bagaje en el campo. Aunque parezca diferente, ¿sí? Digamos, tiene su particularidad, ¿no? Pero bueno, es una discusión interesante pensarlo, ¿no? y problematizarlo. Seguramente que si es sobre un tema del campo del lenguaje, de los estudios semióticos, bueno, Bernardo sí va a tener mucho más bagaje que los demás profes de esta comisión. Si es de psicología, ¿no? Meli va a tener mucha más expertise en poder precisar y describir ese fenómeno. Si es de sociología, ahí entramos con Lu y vamos a tener, ¿no? Entonces cada uno desde su trayectoria, de su bagaje de conocimiento, sería su estado del arte y su marco teórico. Hay un meme que me gusta mucho que es, no soy yo, ¿no? Son dos personas hablando y uno le dice, no soy yo, es mi marco teórico, ¿no? O algo así. Como diciendo, la culpa la tiene mi marco teórico, porque yo ya observo la realidad, ¿sí? A partir de todo ese bagaje de conocimientos que tengo. No me los puedo sacar, ¿sí? Bien, me estoy yendo por las ramas, pero bueno, es interesante lo que traían, lo tomo y están buenos estos debates para pensar. También los Hay pasos como, perdón, no, hay como un ruidito de fondo, como, no sé si todos lo escuchan, pero capaz que hay algún micrófono abierto y... Sí. Dale, como una Perdón, lluviecita, ¿no? Sí, hay como una Sí, interferencia. sí, eso. Tapa la voz. Perdón, Noé. ¿Ahí paró o yo no lo escucho? Ah, listo, joya. Bueno, Sí, ahí estudios está. relacionales. Muy bien, acá ven el dibujito ahí. Que tiene que ver con esto, parece como como un entramado, una red, ¿no? Una correlación. ¿Qué significa esto de los estudios correlacionales? Bueno, lo que va a dar cuenta este tipo de estudios es el grado de relación, ¿sí? Entre las propiedades fundamentales, variables, ¿sí? De mis unidades de análisis. Yo tengo, ¿sí? Voy a hacer 60 encuestas, por ejemplo, ¿no? Y voy a medir variable 1 y 2, ¿sí? Como, no sé, el uso de el lavado de manos influye en los tiempos quirúrgicos, ¿no? O están en relación. La forma de lavarme las manos con el tiempo en que se larga entre una cirugía y la otra. Bueno, estoy diciendo cualquier cosa, pero para pensarlo así en voz alta. Entonces lo que voy a especificar es cómo se vincula una variable con la otra. ¿Se acuerdan que hablamos de variable, bueno, dependiente e independiente? Esto lo vamos a retomar cuando trabajemos el tema de la operacionalización de variables, vamos a profundizar un poco ahí, ¿sí? También puede que haya cosas que me repita, porque recuerden que con Meli nos sumamos un poco más empezado el cuatrimestre. Entonces hay cuestiones que por ahí los profes lo recontra explicaron y yo me detenga en algunas, pero no vienen, creo que no están de más, sobre todo porque es en lo que más foco vamos a hacer este cuatri. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Pongo en relación dos variables y busco la correlación. Este estudio ¿cómo lo digo para no marear? Como que se vincula un poco más con el explicativo, ¿sí? Que es el último que vamos a ver. Se pueden establecer relaciones entre dos o más variables, ¿sí? Cada variable abre la apertura de otras variables. Ahí también va a estar en el Bajarle lo más investigador posible, en donde sacar hago la el tapa. corte, ¿sí? ¿Cuántas variables sumo o no? ¿Sí? ¿A dónde me detengo con ese estudio? Ah, mira, era cortito. Bueno, creo que lo hicimos cortito para no marearlos porque no es algo que vayamos a ver. Y el explicativo, ¿sí? Tiene que ver, como les decía hace un ratito, con el anterior, porque especifica la causalidad entre los fenómenos indagados, ¿no? Necesita un control riguroso. Hay algo de explicativo en sus trabajos también, obvio, ¿no? Explica por qué ocurren fenómenos y en qué condiciones se manifiesta. Ahí va. Esto de la causalidad entre los fenómenos es algo que ustedes van a dar cuenta. Ustedes cuando plantean una hipótesis, ¿sí? Que es una respuesta, ustedes tienen un objetivo, que es qué pasa con tal fenómeno. Y tienen una hipótesis que es, este fenómeno pasa por esto. Ahí aparecen las variables, ¿no? Como yo decía, bueno, el lavado de manos como una variable, los tiempos, vamos a decir tiempos quirúrgicos para resumir, por otro. Tengo dos variables, puedo jugar en relación. Y establezco si esa es la causa o no, ¿sí? De que el lavado de manos se haga de manera incorrecta, por ejemplo, si es mi hipótesis esa, ¿sí? Y los pongo en relación. Y ahí explico
¿sí? Si esa es la causa o no es la causa y por qué, y cómo se manifiesta ese fenómeno, en qué condiciones y a partir de qué dimensiones yo indagué, porque puedo preguntar algunas cosas o puedo preguntar otras, ¿no? Vamos a ver ahí lo importante que es esto de la precisión en las preguntas, ¿sí? Siempre hay algo que se nos escapa, pero cuanto más riguroso el control, más explicativo. Hay un micrófono abierto. Chequeen los micrófonos, por las dudas, que no se escuche. Bueno. Entonces, el explicativo sí, parte de hipótesis que puedan ser verificadas, por eso digo que algo de explicativo tienen sus proyectos. Deben estar asociadas lógicas y conceptualmente, esas hipótesis, esas dimensiones, para poder explicar ese fenómeno. Y muchas veces la conclusión, que esto se los vamos a pedir, derivan de la puesta a prueba de la hipótesis. Un poco la conclusión es si se comprueba o no la hipótesis, ¿sí? En ese informe. El final de ese informe va a ser un poco, bueno, se comprobó o no se comprobó, ¿no? Eso que nos propusimos y eso que pusimos a prueba. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Cualquier cosa me dicen. Muy bien. Sí, profe. Sí, buenísimo. sí. O sea, sí. Cuanto más variables hay, mayor grado mayor, de explicación. De llegar a una hipótesis verificada. O sea, se puede verificar si aumentan las variables. Si yo en caso de... Sí. Igual recuerden que una buena investigación es una investigación con un buen recorte. En el caso de ustedes preferimos variables acotaditas, ¿sí? Y un análisis exhaustivo y profundo de esas variables que abrir. Porque ese abrir, que se sitúa más en lo que es una investigación explicativa, lleva ese tiempo de conocimiento en el campo de investigación propiamente dicho, en el que esté, ¿no? Por eso yo daba el ejemplo de, bueno, si es una investigación sobre el área de la comunicación, Bernardo va a tener más herramientas que yo. Si es de la sociología, probablemente yo tenga más, puede que no, ¿no? Pero digo, si es de la psicología, porque cada uno de su expertise puede abrir más variables, ¿no? Desde sus conocimientos. Por eso digo, pónganle un poquito rosa con la investigación explicativa, los trabajos que les estamos pidiendo, pero no son explicativas al nivel, digamos, de lo que estamos planteando acá, ¿no? Digamos, sino que es a manera de ejercicio que se los pedimos. Solo para que quede la definición conceptual especificada, ¿no? Ese es un poco para que quede mejor, más profundo explicado este tema. El tipo de alcance, entonces, pasando en limpio, depende del problema de investigación y no al revés, ¿sí? Mi problema de investigación me marca el tipo, ¿sí? de estudio, ¿sí? No hay uno, esto lo que también los machacamos un montón, es que hay algo mejor o peor, ¿sí? Porque si más sabro, más riguroso, no. Lo riguroso tiene que ver con cómo se aborda ese tema, los pasos de la investigación, cómo se fue trabajando en qué es lo que estamos trabajando en esta materia, ¿no? No es que hay algo mejor, un alcance mejor que otro, porque sea más extenso es mejor. Bueno, no, esos los años de estar en un mismo campo de estudios y seguir abriendo variables me lo va a dar. No tiene que ver con mejor o peor ahí, ¿no? Es importante que se ajuste a los objetivos del estudio, del estado en que se esté desarrollando el conocimiento sobre el problema, ya lo dijimos. Cuando se establece el alcance del estudio, se puede redefinir el problema de investigación. Esto tiene que ver con esto que decía recién, ¿no? La redefinición del problema de investigación tiene que ver con ese avance en ese campo de conocimientos, dicho de otra manera. Por otro lado tenemos, esto lo paso rápidamente, pero aparece en los textos y me parecía interesante, por esto que decía al comienzo, de los estudios, bueno, del campo de la salud mental o de la medicina, ¿no? Esta diferencia entre diseño experimental y no experimental. El diseño experimental, ¿sí? Manipula las variables. Se manipula una variable independiente para conocer el efecto sobre su variable dependiente, dentro de una situación de control para el investigador, ¿sí? Son las famosas. Bueno, yo lo veo mucho en películas esto, pero Meli, que vos por ahí que lo estudiaste, o a ver a mis compañeros si se les ocurre algún ejemplo mejor. Pero es esto de cuando se les hacen test a las personas, ¿sí? Y se van modificando algunas, no sé, me sale siempre el ejemplo de los medicamentos, pero vamos a poner el ejemplo de las vacunas, ¿sí? La vacuna para el COVID. ¿Qué se hizo con la vacuna? Se pone a prueba, ¿sí? Se experimenta, ¿no? A partir de una investigación, se arma un diseño experimental y se experimentan los efectos de esa vacuna en tanto por ciento de la población. ¿Te acuerdan que en su momento
por ahí tienen los datos mejor que yo, pero creo que cuando se largan las vacunas, dice, bueno, vamos a ponerlas, qué sé yo, eran en 10.000 personas, ponele, ¿no? Se había aplicado. Y uno podría decir, bueno, es poco comparado a lo que es la población mundial, ¿no? No estoy tratando de ser antivacunas, con lo que estoy diciendo, estoy tratando de pensarlo en la forma del diseño, en la capacidad o en el tipo de abordaje del diseño experimental. Uno tiene una situación, trata de controlar esa situación, elige personas para ponerlo la variable en funcionamiento y ve los efectos, ¿no? Eso es como la medicación también, ¿no? Vieron que siempre está la letra chica de los efectos adversos son, ¿sí? Pero está comprobado, ¿no? Porque entre los porcentajes de población que se manejó y se probó esa medicación, bueno, está, ¿cómo se dice? Aprobado. Me sale de otra manera de decirlo. Eso tiene que ver con el diseño experimental. Por ejemplo, en el caso de ustedes, y vamos a seguir con el tiempo del lavado de manos, ¿no? Ustedes saben que en los lugares donde trabajan, entre tal y tal momento se largan las cirugías, el tiempo quirúrgico, depende cómo lo definan, influye de determinada manera. No es experimental, porque ustedes van a partir de la encuesta, relevar cómo se hace el lavado de manos a partir de cómo funciona esa institución. Pero pónganle que quieren hacer algo experimental. Entonces lo que van a hacer es modificar los tiempos quirúrgicos en la institución y ver si eso afecta o finalmente no afecta. Eso lo haría experimental, porque ustedes modifican algo, ¿sí? Del espacio, de ese espacio controlado por el investigador, ¿sí? Van modificando las variables para ver si hay efectos o no hay efectos, ¿no? En general son los estudios de laboratorio, ya les digo, del campo de la medicina, mucho de la psicología también, ¿no? Que hay un grupo y otro que se ponen ahí en comparación. No sé si se les ocurre algún ejemplo a mis compañeros más amigable. O sea, sería cambiar una de las condiciones de lo que nosotros estamos observando para ver si hay un resultado diferente. Exactamente. Que es algo que no hacemos, ¿no? A mí se me ocurre del campo de la psicología, perdón, Noé. A mí se me ocurre del campo de la psicología los diseños estos experimentales que se hicieron sobre obediencia, ¿no? Sobre darle como roles a distintos grupos y ver, digamos, cómo funcionaban y se buscaba como cambiando algunos patrones, cómo iba cambiando la respuesta de los grupos. Bueno, pero es re difícil explicar ahora, pero sí, hay miles. Exacto, o siempre me acuerdo de una publicidad, o no sé si es una publicidad o la parte de una película, siempre me dudo, que está este chico de Merlí, que están en una clase de filosofía, por ejemplo, ¿no? Y el profesor saca un libro, el libro es blanco, no, se los voy a decir con mis palabras, estoy mintiendo, no me acuerdo el color, pero saca un libro blanco, todos, ¿no? El grupo de control, están todos los estudiantes al tanto de que cuando el profesor muestre, o sea, están alertados, de que cuando el profesor muestre el libro blanco, tienen que decir que lo ven negro. ¿Sí? Entonces, saca el libro y dice, ¿qué color es el libro? Y hay uno que no sabe, uno o dos que no saben, ¿no? Vamos a cambiar el ejemplo, pero a partir de eso como disparador. Entonces todos dicen, no es negro. Y estos dos, ¿no? Bueno, póngale, uno mira y dice, no, profesor, es blanco. No, el libro es negro. Y todos, no es negro. Y él dice, no, es blanco. Lo sostiene 5 minutos. Y después dice, no, disculpen, es negro. ¿Qué significa esto? Cómo la opinión de los demás, cómo no, los otros, ¿no? La vinculación con los... Me terminan repercutiendo. Esto, bueno, es ciencia social. Sí, eso se llama influencia social. Mira, ¿ves? Tiene la variable la profe. Tiene el concepto. Conformismo informacional se llama. Wow. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Él si lo estaba viendo blanco, ¿por qué no lo sostuvo? Bueno, no, está bien, voy a mirar la vida como los demás, ¿no? Porque es más fácil que ser el desviado, ¿no? Ahí me voy a conformar. Así que, ¿se entiende? Eso sería un diseño experimental, ver cómo la respuesta, y hay un montón, hay miles. Hay un montón, miles, hay miles. Sí, bueno, lo que es el experimento de Milgram, hay un montón que pueden ahí bucear y buscar. Eso es el diseño experimental, ¿sí? Ay, no puedo pasarla. Ahí está, listo. Ver, ¿no? Variar intencionalmente, lo que decía Meli y lo que decía Verónica. Una variable y va a variar la otra, ¿sí? Requisitos de los diseños experimentales. Bueno,
una manipulación intencional, no es que modifico lo que se me canta, lo voy a decir así, sino que voy modificando cuestiones, porque yo sé sobre el tema, entonces sé que si modifico una cosa, seguramente va a influir en la otra variable. No es que voy probando cualquier cosa, incluso imagínense en un medicamento. No voy a estar probando con cualquier droga, ¿no? Yo estoy segura que las drogas que estoy mezclando y haciendo ese combo, bueno, más o menos, ¿sí? No va a ocasionar un efecto adverso que sea la muerte de las personas que se están probando, ¿no? O los efectos van a ser los mínimos posibles, los efectos adversos. La medición de una variable, bueno, de la variable dependiente tiene que ser válida y confiable, un control o validez interna de esa situación experimental, bueno, ahí entra todo lo del consentimiento informado, bueno, etcétera, etcétera. Tiene que ver con la validez interna, ¿no? El grado de confianza en ese resultado, que sea válido, que sea probado, que esté controlado, bueno, eliminar variables extrañas que puedan interferir, ¿sí? Confundir un efecto de una variable que sea por otra cosa y no por eso que yo estoy modificando. Bueno, es de otro campo de estudio, ya le digo, más de laboratorio, si se quiere. Bien. Vamos a aumentar la validez interna, por lo menos tener dos grupos de... quiero pasar a los no, por eso estoy haciéndolo más rápido, porque es el que en realidad estamos haciendo nosotros. Tener dos grupos de comparación o más, grupos que tienen que ser equivalentes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, que estaba dando el ejemplo, no sería tan confiable porque todo un grupo, todo un aula, ¿no? Con 1 o 2 estudiantes nada más de control, bueno, tendría que ser un poco más parejo, ¿no? Si queremos validar internamente ese experimento. Grupos homogéneos, en características relevantes, bueno, un aula, más o menos tienen las personas características similares, ¿no? Durante el experimento, bueno, los instrumentos también tienen que ser equivalentes, las mismas condiciones de tratamiento, Bien. A pasar esto, porque... Ahí está. Diseños experimentales. No experimentales, quiero ir al no experimental. Acá. Lo paso más rápido porque es algo que ya les digo, que lo tienen bastante detallado en el libro de Sampieri y no es algo que creo que quedó claro ya con la explicación que dimos. El no experimental, ¿sí? Que es el que vamos a realizar nosotros en esta materia, se enmarca dentro de un diseño no experimental, no hace variar intencionalmente las variables, ¿sí? Porque no es ético, ¿sí? Porque es complejo, porque no es posible, ¿sí? Se observa el fenómeno tal como se manifiesta en su contexto natural, ¿sí? O eso vamos a tratar de hacer a partir de la encuesta. No construyo una realidad específica y la pongo a jugar. Esto no cambio los tiempos quirúrgicos una semana para ver si hay un cambio. No. No porque no lo puedan hacer en otro momento de sus vidas, ¿no? Pero en este caso no se seleccionan al azar, sino que pertenecen a un nivel, bueno, esto de las variables, ¿no? Mis variables ya están dadas por autoselección, ¿sí? No pongo a jugar ahí cambios, ¿sí? Ay, perdón, ahí, ese es el no experimental, a diferencia del experimental. Y los tipos de diseño, lo último, con esto termino, depende el momento y el tiempo en que se recolecten los datos, esto también lo decimos ahora porque va a tener que ver con los tiempos en que uno va a poner a prueba esa encuesta. Los tipos de diseño van a ser o transversales, ¿sí? O longitudinales. En general, bueno, el que estamos realizando nosotros es transversal, algunos creo que lo han puesto, porque recolectan datos en un tiempo único. Un tiempo único se hace en 1 mes, 2 meses, 3, no importa, un semestre, pero de 1 año y el corte es ahí. Si yo lo repetiría, el mismo estudio, de agosto a septiembre, de agosto a octubre del 2023, 2024, y lo voy así haciendo a lo largo del tiempo, eso ya sería longitudinal. En general, los estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales o causales, son transversales. Muchos explicativos también, ¿sí? Pero, por otro lado, tenemos los longitudinales, ¿sí? Acá no les vamos a dar las diferencias específicas entre tendencia, corte y panel, no pasa nada, no es necesario que lo sepan, pero era solamente para que lo tengan porque aparecen los textos, que el longitudinal, la particularidad que tienen es que, como les decía recién, en distintos puntos temporales recogen esos datos, ¿sí? Así permiten muchas veces inferir cambios, causas, efectos, ¿sí? Y llegar a una explicación más exhaustiva, profunda del conocimiento, ¿sí? Pasando en limpio, y con esto cerramos, entonces la elección del tipo de estudio y el diseño de investigación, ¿sí? Va a tener que
Bueno, dice, son solidarios del, o sea, va a tener que tener relación, no me gusta esa palabra solidarios ahí, del marco teórico, de los objetivos y de mi hipótesis. No hay diseños mejores o peores, todos responden a la lógica interna de lo que se quiere investigar, no obstante se debe cuidar la interpretación de los resultados en relación con el estudio y el diseño seleccionados. Es decir, hacer hablar los datos, no hacer hablar, o sea, modificar después los datos para que ajustarlos a, lo digo ahora como alerta, ahí detengo la presentación, no modificar los datos para que mi hipótesis se compruebe, porque si se comprueba es mejor o peor, no, ahí me pongo la cámara, sino que tiene que ver con, ahí todos ven bien, dejé de compartir el PowerPoint. Tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con la forma del proceso de la investigación y cómo estoy alerta y digo, como en concentración, ¿no? Y críticamente abordando el problema en cada una de las etapas que vienen de ahora en más, que les comentábamos al comienzo. Bien, ¿alguna duda? Como teórico de la explicación, pero para que tengan como ahí un punteíto, decía yo, ¿no? Como para entrar a los textos, ir a los puntos principales. Es decir, ustedes ya pueden poner, ¿no? Ampliar un poquito más, o entender un poquito más hacia dónde vamos, que por qué es un estudio exploratorio, por qué es un estudio descriptivo, por qué es transversal, ¿sí? Palabritas que por ahí quedaron ahí como más flotando el cuatril pasado. Y para pensar la hipótesis me parece importante por pasar el limpio, si se quiere, este tema, ¿sí? Para arrancar la materia. La semana que viene también vamos a tener una clase así cortita, teórica, pero donde vamos a ver población, muestra e hipótesis, que ya les digo, ya les puedo decir a ustedes qué población, qué es muestra y me pueden hacer la diferenciación, pero ahí profundizar un poquito más. También los invitamos a leer, destapamos la clase 2 al comienzo de la semana que viene, así no se marean, así ya es el que quiere, puede ir leyendo y mirando el Power, chusmeando ahí la info que les subimos, y bueno, y ya nos veríamos sincrónicamente, avisen a los que no están, igual somos un montón al final, creo que se conectaron muchos por suerte, y la clase igual queda grabada, pero avisen si no hay alguien, que bueno, igual siempre te dejamos la etiqueta avisándolo de la clase sincrónica cuando es sincrónica. Hasta que subamos el cronograma. Después miran ya el cronograma. Salvo que haya alguna modificación. Bien. Se me tapa la nariz un montón a la mañana. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Si no, si quieren ya por hoy, los liberamos antes. Por ser la primera clase. Un gusto volver a encontrarlos. Y vamos arriba que se reciben con esta materia, así que a ponerle todo. Dale. Perdón, Noé. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Como no veo a nadie, no sé, es como estás hablando a la oscuridad, solo vi el PowerPoint. Me escribió por el campus una alumna del grupo 18, Malena Lesi, que para Carolina, la chica que estaba buscando grupo, si quiere que les escriba a ella. Hola. Sí, no hay problema. Ok, listo. Ay, se me cortó, no escuché nada, pero creo que se ha formado una pareja, dijiste que conseguiste grupo. No escuché nada, pero escuché. La chica del grupo 18 me escribió Malena. Malena Lesi. Listo. Sí. Logré captar el mensaje, pero todo cortado. Bien. Entonces ya tiene grupo. Buenísimo. Sí. ¿Cómo es el apellido de la compañera? Malena, ¿cómo se llama el apellido? Malena Lesi. Con doble Z. Malena Lesi. Te estoy rescrachando, Malena. Malena Lesi. Ojalá la vida ¿no? Que uno quiere algo, así lo lanza y en el Zoom te lo resuelven. Vamos a... está bueno. Bueno, genial que entonces ya tiene grupo. Sí, muy bien. Gracias. Gracias, Meli, por estar atenta ahí también al campus. Porque no sé por qué no podemos usar el chat. Hay algo que se modificó en el Teams. Estaba bueno y era bastante igual. A veces es mejor que lo digan oralmente, pero no pueden, no sé por qué, no lo puedo modificar lo de poder usar el chat. Entonces tenemos que estar como si alguien nos escribe por ahí. Entonces, nada, yo sí. Sí, aparece inhabilitado. Sí, viste, y no lo puedo. No, mirá que
metí mano, pero no, bueno, qué sé yo. También esto que nos pasa, que, bueno, ahora tenemos el Teams, por suerte, en la universidad, pero en los Meets, que se podían grabar si tenías la ROU San Isidro o la de cualquier universidad o institución educativa, ahora no se puede grabar más. Bueno, se van avivando, el mercado se va avivando y nos va cobrando cosas que antes nos dejaba utilizar. Bien, no me quiero ir más por las ramas. Si les parece bien entonces, vayan leyendo. De verdad, el texto de Sampieri es muy amigable. Espero que con la clase agilice un poco ahí la lectura. Tomen nota, cualquier duda que tengan. Y nos vemos la semana que viene, 8:30, 8:35 más tardar. Bueno, esperemos que los que no están en el aula estén la semana que viene. Yo haré los reclamos pertinentes. Dejo de compartir, de grabar. Y bueno, hasta la semana que viene. Para todos. Tengan buen fin de semana. Buen comienzo de cursada para Muchas todos. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias.